Buenas tardes. En este video vamos a hacer una retroalimentación muy breve sobre el informe de laboratorio que correspondió al primer corte. Tenemos las tres prácticas, son instrumentos de medición, movimiento en una dimensión y movimiento en dos dimensiones. Vemos cómo cada uno de estos informes tiene los autores del informe, el resumen, la introducción, características experimentales, análisis de resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Asimismo, podemos ver que en la presentación del informe se procuró seguir el formato que se les aconsejó. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aquí, para estos compañeros, les quedó faltando el ASTRAP. Recordemos que el ASTRAP es el mismo resumen, pero en inglés. Sin embargo, tienen una buena redacción, procuraron seguir las normas que se les aconsejó, como por ejemplo el formato doble columna, las gráficas son claras, aparecen bien referenciadas, figura 1, figura 2, etcétera. Los cálculos se presentan ordenados, las medidas se tomaron bien y las referencias bibliográficas son referencias bibliográficas serias, no referencias bibliográficas tipo Rincón del Vago o Wikipedia, pues que son direcciones en internet, pero finalmente sobre las cuales uno no puede tener una comprobación sobre el grado de seriedad. Recordemos que finalmente este tipo de páginas son páginas que son editadas por cualquier persona, mientras que estos libros, como los que encontramos aquí referenciados, el Yancoli, Serway, son libros que han sido revisados y editados varias veces. Por ejemplo, aquí, en la práctica de movimiento en una dimensión, en el resumen se establece que la velocidad de un carro eléctrico que se movió sobre un riel fue medida. Se utilizó una fotocelda que registró el tiempo en el cual un carro pasaba por varios puntos. Se observó que el móvil mantuvo una velocidad constante en todo su recorrido de aproximadamente 24.25 centímetros por segundo. Y se mencionan incluso las palabras clave, las cuales son movimiento uniforme y velocidad constante. ¿Qué son estas palabras clave? Las palabras clave son los conceptos que resultan primordiales para poder entender y comprender lo que se está desarrollando en el informe. ¿Sí? Pueden ver que el resumen no es un resumen complicado, no es una redacción complicada, es una redacción sencilla pero bien hecha y no es una redacción control C, control V, es una redacción original porque corresponde con la práctica que fue desarrollada. Asimismo podemos hacer una lectura breve para la introducción, podemos ver que también la redacción no es compleja, es una redacción sencilla pero bien hecha. Y asimismo, el informe general está bien organizado. Sigue la estructura que se aconsejó y hacen unos análisis sencillos pero adecuados a la práctica experimental. Aquí también, por ejemplo, en el caso de movimiento en dos dimensiones, los compañeros utilizan las ecuaciones necesarias para poder desarrollar los cálculos teóricos. Establecen las características experimentales del montaje, hacen un análisis de resultados, bien hecho, y muestran unas gráficas reales. En varias ocasiones revisé que los informes que me enviaron tenían estos datos amañados. Habían datos donde los valores teóricos y los valores experimentales eran básicamente los mismos. Este tipo de cosas no ocurre cuando una práctica está bien desarrollada, ya que hay muchos factores, hay diversos factores que en el momento de la práctica afectan los resultados. Aquí los compañeros establecen claramente que hay una diferencia entre los datos observados por ellos y los datos que arroja la teoría, e incluso hacen un comentario sobre ello. Acá dice, al comparar los valores teóricos del alcance máximo con los experimentales no se evidencian discrepancias relevantes. Bien, no estoy completamente de acuerdo con la afirmación que ellos hacen, sin embargo, fíjense que ellos dejan nota
de que en efecto hay una discrepancia, hay un valor de diferencia entre los datos teóricos y los datos experimentales. Eso es bastante importante para tener en cuenta. Acá, por ejemplo, tienen el gráfico de altura máxima en función del ángulo. Se ve cómo se va incrementando a medida que el ángulo se va incrementando hasta alcanzar un tope. Aquí faltó analizar qué ocurriría si se sobrepasa este ángulo, el valor angular correspondiente aproximadamente a 45 grados. Eso hubiera sido un dato interesante para analizar. Aquí, por ejemplo, para las velocidades, comparan los componentes de la velocidad inicial versus el ángulo. Entonces, se ve una disminución de la velocidad, de la componente de la velocidad inicial en X respecto al ángulo. También hubiera sido interesante que hubieran hecho un comentario adicional sobre ello. Sin embargo, en general, el informe pues tiene una presentación adecuada para este primer nivel de evaluación. Espero entonces que este video les haya servido de retroalimentación y nos veremos en una próxima oportunidad.